Buenos días, jóvenes del grupo D5AS, quinto cuatrimestre de la licenciatura en Derecho, nuestra materia Derecho Civil 4. Esta clase corresponde a la del 1 de agosto de 2020 y los temas que se van a tratar van a ser el contrato de sociedad, la parcería, la fianza y la prenda. Ya habíamos visto otros contratos, puesto que este cuatrimestre en nuestro temario nos habla de varios contratos que se han ido explicando a lo largo del cuatrimestre en mención. Vamos a empezar primero con el contrato de sociedad. Desde que escuchan la palabra sociedad, estamos pensando en un grupo de personas. El contrato de sociedad se encuentra previsto en el Código Civil del Estado de Quintana Roo, del artículo 451 al 498. Recordemos que los contratos nominativos o los regulares son aquellos que están previstos en nuestro Código Civil, o sea, tienen un nombre, y los nominativos o los irregulares son los que no tienen, pero en cuanto a su tramitación siguen las reglas generales de los contratos. Este pues es un contrato nominativo porque está previsto tal cual en nuestro Código Civil del Estado. Y podemos definir la sociedad, como una persona moral antes que nada, como una corporación privada dotada de personalidad jurídica. La sociedad, la personalidad jurídica, un grupo de personas que se constituye por contrato celebrado entre dos o más personas para la realización de un fin común, lícito, posible y preponderantemente económico mediante la aportación de bienes o industria. O sea, van a aportar dinero o bien industria, lo que es el trabajo, o de ambos, siempre y cuando no lleve a cabo una especulación comercial ni adopte forma mercantil, porque eso vendría a tergiversar la naturaleza de la sociedad civil. Estamos hablando de una sociedad civil, no estamos hablando de una sociedad mercantil. Pero, por eso la misma definición nos aclara, es muy clara. Cuando no lleve a cabo una especulación comercial ni adopte forma mercantil. Por eso que el derecho mercantil regula los actos de comercio, los actos entre comerciantes, y este no es el caso. En primer lugar, la sociedad es una corporación de derecho privado. Estamos hablando de la sociedad civil y se va a constituir por la aportación de bienes o industria por parte de los socios. Y por consiguiente, los socios tienen como obligación fundamental la de aportar los bienes, ya sean muebles o sean bienes inmuebles, corporales o incorporales, y en esa aportación se puede transmitir el dominio o simplemente el uso o goce de dichos bienes. La prestación puede consistir en industria, o sea, en trabajo o esfuerzo. Válgame la redundancia, es también trabajo. El Código Civil del Estado de Quintana Roo, en el artículo 451, nos da el concepto de este contrato de sociedad que estamos tratando, que estamos analizando. Cuando varios individuos se obligan mutuamente a combinar sus recursos y sus esfuerzos para la realización de un fin común de carácter preponderantemente económico, pero que no constituya una especulación comercial, crean una sociedad civil que estará dotada de patrimonio y personalidad jurídica. Bueno, la sociedad, si analizamos con todos los artículos que nos menciona, que ya dije, ya mencioné los números, nuestro Código Civil, van a ver cómo se rige, cómo se constituye y cómo funciona una sociedad civil. Están también el tipo de socios, las obligaciones que tiene cada uno de los socios en este respecto, cómo van a estar administradas dichas sociedades civiles. Bueno,
¿Cómo se van a disolver las sociedades? El artículo 482 del Código Civil nos señala varias hipótesis, como por ejemplo por consentimiento unánime de los socios, o sea, los socios deciden ya disolver la sociedad, por haberse cumplido el plazo fijado en el contrato de la sociedad, por la realización completa del fin social, por la muerte o incapacidad de uno de los socios que tenga la responsabilidad ilimitada de los compromisos sociales, por la muerte del socio industrial, por la renuncia de uno de los socios cuando se trate de sociedades de duración indeterminada, o bien por una resolución judicial. O sea, se puede disolver la sociedad y después de la disolución viene la liquidación. Bueno, ya van a hacer un inventario, qué es lo que hay para poder liquidarla. Esto es prácticamente a manera de resumen lo que son las sociedades civiles. Y para las sociedades extranjeras que tengan el carácter civil, pueden ejercer sus actividades en el estado de Quintana Roo, pero se estará a lo que sobre el particular disponen las leyes federales sobre este tipo de sociedades extranjeras. Bueno, el elemento esencial, el consentimiento en este tipo de sociedad es elemental. Solo se necesita la manifestación de la voluntad en relación con el fin que se persigue de los que van a constituir la sociedad. Desde los romanos se consideró que el consensus en la sociedad se caracterizaba por la figura conocida como affectio societatis, o sea, el objeto de constituir una comunidad, la voluntad de querer crear esa comunidad. El objeto, en cuanto al elemento, la sociedad se caracteriza, como ya lo vimos, en la aportación de bienes, muebles o inmuebles que se les puede transmitir, la propiedad, el uso o goce, o bien puede ser la aportación de, como lo hacen en este caso los socios industriales, van a aportar industria, trabajo, esfuerzo. ¿Cómo debe ser la capacidad de los socios? El socio debe transmitir el dominio, o sea, si un socio sí se requiere que además de que pueda celebrar el contrato, que tenga la capacidad legal para celebrar el contrato, que tenga también la capacidad por si quiere transmitir alguna propiedad a nombre de la sociedad, tiene que tener también la capacidad, en este caso, o la calidad de dueño para poderlo hacer. La forma debe de ser escrita, en este caso, es una formalidad. Y aquí también existen lo que se conoce como las sociedades irregulares. La sociedad regular se deben de inscribir en el registro público correspondiente. Por eso se llama registro público de la propiedad, en donde se debe de asentar. Pero ¿qué pasa con aquellas sociedades que no están registradas? Bueno, lo prevé también la misma ley. En materia civil, la inobservancia de la forma origina una sociedad conocida como irregular, toda vez que no produce la nulidad del contrato, sino solo tiene el efecto de que los socios puedan pedir en cualquier tiempo que se haga la liquidación de la sociedad. Ese es el efecto de una sociedad irregular. La personalidad jurídica que adopta la sociedad civil es una comunidad, es una persona moral, tiene personalidad jurídica, no dependerá por consiguiente de su registro, pues tal personalidad no se reconoce en el derecho solo para los efectos de que el ente que se ha creado entre en relaciones jurídicas con terceros, sino también para determinar que se establezcan entre la sociedad misma y los socios que la componen. Eso forma parte también de su personalidad jurídica. Y nos da también la doctrina una clasificación de las sociedades, como las sociedades civiles, las sociedades mercantiles, son aquellas que siguen una especulación comercial, y se distinguen también de las sociedades, aquellas de personas, son aquellas que se forman en razón a la persona misma, que ya habíamos visto en la clase pasada, la intuiti persone, de las circunstancias individuales de los socios, y no se toman
en cuenta las aportaciones independientes de esas personas. Y después tenemos la sociedad, que se conoce como de capitales, son las que se constituyen tomando en cuenta única y exclusivamente la aportación, sean cuales fueran las circunstancias personales o individuales de los socios. Y conforme a un tercer criterio se clasifican las sociedades civiles, ya sea universales o particulares, y a su vez las primeras se subdividen en universales de todos los bienes presentes y sociedades de todas las ganancias. La de todos los bienes presentes es aquella por la que los contratantes ponen en común todos los bienes muebles y raíces que posean al momento de celebrar dicho contrato y las utilidades que uno y otros puedan producir. Y la sociedad universal de ganancias no comprende sino lo que las partes adquieren por su industria, por su trabajo, y todos los frutos y rendimientos de sus bienes habidos y por haber. Esta es la clasificación que nos da la doctrina del tipo de sociedades. Después tenemos el segundo contrato, que es la parcería, que está previsto en el Código Civil de Quintana Roo del artículo 2916 al 2935. ¿Qué es la parcería? Viene del latín apartiarius, que significa apartes o a la parte. Es aquel contrato, ojo, no perder de vista esta palabra, de tipo asociativo, por el cual el propietario, o sea, cedente, parcero, arrendatario, enfiteuta, de una finca rústica, encarga a una persona física, conocida como cesionario, aparcero o simplemente aparcero, la explotación agrícola de dicha finca a cambio de un porcentaje en los resultados. Va a trabajar esa finca y de los frutos que se obtengan va a tener un porcentaje, pues por concepto de pago ganancia por haber realizado dicha labor. Habitualmente trae anexo un derecho de habitación a favor del aparcero sobre un inmueble sito en la finca, o sea, dónde va a estar, dónde va a vivir, para que pueda hacer su labor. Una aceptación de la parcería muy común en Cataluña es la masovería, basándose en dicho derecho de habitación o la cesión de uso. A lo largo de los últimos años que se han desarrollado diversos proyectos de parcería en territorio urbano, principalmente también en Cataluña, dando lugar al uso de ese concepto masovería urbana. Estas relaciones de parcería suelen basarse en la remodelación o mantenimiento de la vivienda a cambio de la posibilidad de habitarla durante un periodo de tiempo acordado. Que ya no estamos hablando de una finca, estamos hablando, por ejemplo, me vas a construir mi casa, tú vas a estar viviendo allá, vas a tener un cuarto donde puedas dormir, ir al baño mientras construyes. Una vez que ya termine la construcción, ya hayas terminado, pues bueno, puedes estar según la explicación que aquí nos da, que es la masovería urbana, viene siendo como la parcería urbana. La parcería estamos hablando de fincas, aquí estamos hablando ya en lo que corresponde a un bien inmueble para habitación que se pueda construir, va a tener un beneficio. Aquí pues el beneficio que puede obtener el parcero es el vivir. Bueno, pero normalmente no es común ver cuando un albañil te construye en tu casa, termina tu casa, te la entrega el ingeniero, ahí está su casa, no vas a decir al albañil, bueno, en pago te voy a dejar que viva cierto tiempo. En México no, pues, todo es pagado y podríamos estar frente a un contrato de obra a precio alzado. Me vas a construir mi casa, me va a costar tanto y yo pago y ahí se acabó. Pero eso es en Cataluña, estamos hablando en Europa. ¿Y cuál es la historia de esta figura? Históricamente se ha utilizado más en aquellos territorios en los que la explotación agrícola directa era menos rentable. Mediante la parcería, el latifundista se aseguraba el máximo rendimiento posible de sus posesiones. ¿Por qué? El latifundista pues tiene
una diversidad muy grande de terrenos, y con la parcería podía estar tranquilo de que determinada persona o personas estén trabajando la producción agrícola de las mismas y van a tener un porcentaje cuando terminen. Él no puede estar vigilancia en todos, pero sí tener grupo y tener a alguien que esté supervisando esos trabajos. ¿Cuáles son los elementos esenciales? Encontramos el consentimiento, que sigue las reglas generales relativas a su formación, el objeto, que constituye el predio rústico donde se va a trabajar, los elementos de validez, la capacidad. El aparcero le debe de exigir la capacidad general para poder contratar, ser mayor de edad y estar en pleno uso de sus facultades mentales. Y la forma, el contrato se debe de entregar por escrito. ¿Cuáles son las obligaciones de las partes? Por ejemplo, el dueño del predio, quien da el predio rústico para que se cultive, está obligado de entrada, por lógica, a conceder el uso o goce del mismo. Esto es muy importante. Dentro de las características podemos citar las siguientes. Este es un contrato bilateral o sinalagmático. Es oneroso, es principal, consensual, tiene una duración y es intuitu persone con respecto a la figura del aparcero tomador, es decir, el aparcero dador ha tenido especialmente en cuenta a la persona de su contratante para celebrar el contrato con él especialmente. Bueno, el plazo de la parcería, ¿cuál vendría siendo? Es 3 años, máximo 10, y puede extenderse extraordinariamente hasta 20 años, a condición de que el aparcero tomador se obligue a llevar a cabo obras de mejoramiento como construcción de canales de riego, recuperación de suelos salinos, control de erosión hídrica, o sea, por el agua, y muchos otros. Y las obligaciones del aparcero dador debe garantizar el uso y goce de lo dado en la parcería y responder por los vicios o defectos graves de la misma. Bueno, estos son a manera de resumen, los puntos más elementales de lo que es el contrato de la parcería. Propiamente la parcería agrícola. Ya estamos viendo que en Cataluña estamos hablando de la masovería urbana, y la masovería sería en el campo, la masovería urbana, pero eso no se estila o se acostumbra en México. Esa masovería te van a construir y le vas a permitir vivir. No, aquí es el pago. Bueno, y en el Código Civil están todos los artículos relacionados a lo ya para mayor abundamiento con todo lo que se acabo de mencionar. También hay la parcería de ganados, que prevé también el mismo código. Bueno, pasando al tercer contrato, que es el contrato de la fianza. El contrato de fianza también es un contrato nominativo porque está previsto en nuestro Código Civil del Estado de Quintana Roo, del artículo 2958 al 3017. ¿Cuál es la definición del contrato de fianza? Es un contrato por el cual una persona X, podemos decir como se usa en el argot ahora de los muchachos, se compromete con el acreedor a pagar por el deudor si no lo hace. Es la figura del fiador. O sea, si el deudor no responde, yo fiador voy a responder porque tengo un contrato firmado con el acreedor. Es una garantía personal que otorga una persona, el fiador, y por la cual se compromete a cumplir una obligación en lugar de otra persona. O sea, que va a ser el fiado o el deudor principal ante el acreedor en caso de no hacerlo este. Si el fiado o el deudor principal no cumple, aquí entra el fiador a cumplir, y si va a dar el fiador alguna garantía personal, pues tiene que cumplir. ¿Cuáles son las características de este contrato? Pues es principal, es accesorio, es consensual, es un contrato también conmutativo, unilateral. ¿Por qué unilateral? Porque pues el gravamen lo tiene en caso de que el fiador es el que va a cumplir.
en caso de que incumple el fiado o el deudor principal. Si es gratuito, pues el hecho de que se le reconozca al fiador la facultad de estipular con el deudor una remuneración por el favor prestado, no significa que la fianza deje de ser gratuita, ya que como dijimos antes, el deudor no es parte del contrato, sino el fiador. Eso se llama fianza, acreedor, fiador. Bueno, hay unos conceptos que sí me gustaría mencionarlos relacionados con la fianza. Por ejemplo, el beneficio de excusión. ¿Qué es el beneficio de excusión? Es un derecho que se le reconoce al fiador para eludir el pago mientras no se acredite la insolvencia total o parcial del deudor. Mientras el deudor que se le pretende cobrar no ha acreditado ser insolvente para no poder realizar el pago, bueno, yo tengo el beneficio de excusión que hasta en tanto no se acredite que él no puede pagar o que es una persona insolvente, bueno, yo tengo derecho a ese beneficio. Excusión. Parecido a la palabra excursión, solo que sin la R. Después tenemos otro beneficio que es el beneficio de división. Es un derecho que compete a cada uno de los cofiadores, cuando son varios, para exigir del acreedor que divida su reclamación entre todos ellos. ¿No cumplió el deudor? Bueno, ¿cuánto es la deuda? Los cofiadores vamos a prorratear para pagar esa deuda que el fiado no cumplió. Si son 5 cofiadores, son 100 pesos, pues a 20 pesos cada uno deberíamos de responder por el beneficio de división. También está la acción de reembolso. El fiador que paga por el deudor debe ser indemnizado por o sea, por el deudor, y ello aún en el caso de que la fianza se haya dado ignorándole al deudor, porque la obligación de indemnizar no es consecuencia del acuerdo entre el fiador y el deudor, sino de una razón de equidad. Es la acción de reembolso. También tenemos el beneficio de la cesión de derechos. El derecho que tiene el fiador, en virtud del cual, una vez que ya cumplió con su obligación, asume las acciones y derechos que el acreedor hubiera podido ejercitar en contra del deudor principal. O sea, esas acciones las puede tener el fiador en contra del deudor por no haber cumplido, cuando ya el fiador pues ya cumplió lo que le corresponde. El derecho de reintegro en el supuesto de pluralidad de fiadores, pues, cofiadores, de un mismo deudor y por una misma deuda, el que de ellos se haya pagado podrá reclamar de cada uno de los otros la parte que proporcionalmente le corresponda satisfacer. El criterio de distribución es pues el de proporcionalidad. Yo pagué todo. A ver, cofiadores, la parte que a ustedes les corresponde de lo que yo pagué al acreedor como cofiador. Son varios y un mismo deudor. Bueno, obligaciones de las partes. El fiador y el deudor están obligados recíprocamente a darse del aviso del pago. Si paga el fiador sin dar aviso al deudor y el deudor paga la deuda, el fiador ya no tendría la acción de reembolso. El fiador tiene derecho a que se le reembolse lo pagado. El fiador tiene derecho a que se le reembolsen los otros prejuicios de acuerdo con las reglas generales. Bueno, ¿y cómo se va a extinguir este contrato de fianza? Por vía consensual, pues cuando ya se cumplió con la obligación principal, que es responder por la deuda o la obligación que tiene el deudor. 2, por haber ocurrido respecto de la fianza misma cualquiera de las causas de las que extinguen las obligaciones, o bien por medios especiales. Y tenemos del artículo 2958, como les mencionaba, de nuestro Código Civil, al artículo, ahorita les digo el número completito, 3000, sí está un poco extenso, 3017, todo lo relativo a mayor abundamiento de lo que acabo de explicar, relacionado con el contrato de fianza.
las obligaciones de cada uno, las acciones que va a tener el fiador una vez que cumpla con la obligación, los beneficios que ya les expliqué que tiene el fiador, como el de excusión, que fue el primero que les mencioné. Y ya por último vamos a ver el contrato conocido como la prenda, contrato de prenda o la prenda. Este es un contrato también nominativo, está previsto en nuestro Código Civil del Estado de Quintana Roo, del artículo 3018 al artículo 3062. La prenda se define bien como un contrato o como un derecho real. Por prenda se entiende también la misma cosa, objeto de la garantía. Es un contrato real y accesorio, da nacimiento también a un derecho real de garantía. Una prenda vas a dar una garantía. ¿Cuáles son los elementos esenciales del contrato de prenda? Tenemos el consentimiento y el objeto, y el de validez también tenemos la capacidad, la forma y el fin, que tienen que ser lícitos. El objeto tiene que ser lícitos. Y en el mismo Código Civil nos explica desde las disposiciones generales de este contrato cómo se regula el mismo para efectos como los demás contratos, como un contrato nominativo. Los derechos y las obligaciones del acreedor prendario, que va a exigir la entrega de la prenda, y la venta del bien pignorado. Todo esto lo podemos encontrar en nuestro Código Civil, como ya dije. Transcribí en este tema los artículos correspondientes para que se les haga más fácil detectarlos ya en el material y sea más fácil su estudio. Por el momento es todo. Muchas gracias y continuamos en la clase del próximo sábado, 1 de agosto de 2020. Derecho Civil 4. Muchas gracias.